recibimos la visita del padre Mateo Bautista, que es un hombre religioso que ha estado llevando durante muchos años una bandera: el defender el tema de la salud, de que se dé un porcentaje respetable para que diferentes sectores deprimidos, con diferentes problemas de salud, pues por fin sean atendidos. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo ya lleva usted en su lucha? Bueno, el proyecto de ley fue presentado en el año 2015. Hace 5 años. 5 años, como proyecto de ley, ¿no? Pero ya hacía unos años antes que veníamos sugiriendo que era importante un incremento, ¿verdad?, en el presupuesto de salud. Pero la presentación en la Cámara de Diputados como proyecto fue por primera vez en el 2015. Recordamos los hechos que hubo. Después se presentó por segunda vez en el 2017. Y esperemos que la tercera sea la vencida. Y fue el 27 de noviembre que se volvió a introducir por la Cámara de los Diputados. Le han introducido, pero hasta ahora no podemos cantar todavía victoria, padre. Exacto. A pesar de que usted ha hablado esta mañana con la presidenta, ¿qué le dijo la presidenta? En primer lugar, le agradecimos porque fue una decisión histórica. Es importante saber que ya en el año 1986 el Colegio Médico presentó esta petición. 1986. El gobierno de entonces respondió con cierta, yo diría también, agresividad, y quedó ahí. Entonces decidimos que era mejor que fuera una ley, porque la parte legal da confianza, da estabilidad, y una ley que fuera vinculante para todos los gobiernos, ¿no? Y la idea era muy sencilla: poder llegar a 2 dígitos, ¿no?, a un 10, con lo cual íbamos incluso a recuperar las muchas deficiencias que tenemos durante muchos años, y sobre todo íbamos a hacer un replanteo también, ¿verdad?, un estudio científico, no solo de las necesidades sino de las posibilidades, un consenso, estudiar también con un método científico que hubiese un control, ¿no?, incluso una parte ética. No debemos olvidar que en el mundo de la salud hay mucha corrupción, hay sobreprecios, ¿no? Es un negociado, ¿no? Claro, para que se tuvieran en cuenta todos estos aspectos. Y por tercera vez, como digo, en el 27 de noviembre, y siguió su curso con nosotros contentísimos, porque en pocos días la Comisión de Salud de la Cámara de los Diputados lo aprobó, dio el visto bueno. Lo remitió al Comité de Salud, lo cual estuvo muy bien, porque estos pasos son filtros y mejoran los proyectos. Aunque en realidad nuestro proyecto es tan sencillo, 10% del presupuesto pero del nada Estado. Más. ¿No decía nada más el proyecto? Nada más. Nada más. Y no, nada digo, menos. Es que ese tiene algunos 10%, puntitos muy sencillos. Eso hay que conocer, que pero la esencia es no menos de 10% y según las necesidades del país. Y entonces el Comité de Salud lo aprobó y lo remitió al presidente de la Cámara de Diputados. Justo se lo remitieron el día 16, nosotros de diciembre. Nosotros llegamos aquí a La Paz el día 16 y lo visitamos. Y él mismo lo pidió, lo firmó delante de nosotros, y el 17 de diciembre se lo remitió el Ejecutivo, al Gobierno. ¿Por qué? Porque según el reglamento se deben hacer 3 informes técnicos legales de todos los proyectos. Y en este caso le corresponde al Ministerio de Presidencia, al Ministerio de Economía, porque hablamos, claro, de un presupuesto, y por supuesto al de Salud. Y según el reglamento de la Cámara de Diputados se dispone de 20 días hábiles. ¿Pasó más de 20 días? Sí. El día 16 de enero, el mismo día que la señora presidenta anunciaba, cumplían los 20 días hábiles. ¿Y por qué nos preocupa? Porque si en esos 20 días hábiles los ministros no responden, prácticamente se sobreentiende que no van a aceptarlo. Claro, lo cual es una contradicción, porque quien lo presenta, los diputados, recuerden que nosotros hemos animado, hemos impulsado, pero siempre lo deben presentar al menos 2 diputados o senadores. Y el gobierno actual es de un partido, que todos sabemos, demócratas. En las elecciones, en las campañas,
que daba el candidato 10 puntos, incluso bajo notario. Y el primer punto, vamos a recordar que era el 10%. Entonces no entendíamos ni entendemos cómo no han hecho este informe técnico, ¿no? Y reiteramos, si no se hace, se debe sobreentender o que no hay interés o que se suspende el proyecto o queda bloqueado. Por eso nuestra preocupación, y le mandamos una carta de recuerdo a los 3 ministros, y hoy le hemos hecho también este recuerdo y le hemos informado a la presidenta del Estado. Bueno, eso quiere decir que todavía no están haciendo su trabajo los ministros correspondientes. Para tener este 10% van a tener que rescindir algunas otras áreas para conseguir el 10%. Sí, pero eso ya lo tenemos que dar por supuesto. Por superado. Claro, ¿por qué? Porque fue la misma presidente, recuerdan el mensaje, en Tarija, quien dijo, se han hecho una reorganización, una ingeniería, ¿no? Y por supuesto, ¿quién es el que hace eso? El ministro de Economía con sus ayudantes, ¿no? Impensable, además nos lo ha recordado hoy la presidenta, una presidenta no va a decir esa noticia si antes no lo ha trabajado con el ministro de Economía. Y con lo cual quiere decir que ese trabajo ya está hecho y es posible. Bueno, el ministro de Salud ha señalado de que este 10% va a favorecer al sector de oncología, por ejemplo, ¿no? Para los enfermos con cáncer, también para los pacientes renales, y que va a fortalecer el SUS. Claro. Mire, el proyecto 10% no es solo de financiación. Es una cosmovisión de la salud de Bolivia, ¿no? Por eso hemos dicho que es primero como un replanteo, ¿verdad? Como tener un mapa, primero de la situación, un buen análisis de todos los grupos sociales, que debe incluir primero, lo más importante, la educación en salud, la promoción en salud, ¿no? Esta promoción es esencial para que vivamos en clave de salud. Después viene la parte de asistencia. Ahí necesitamos los ítems del personal, necesitamos los consumos, los medicamentos y necesitamos la infraestructura hospitalaria, ¿no? Pero no basta con eso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos preparar especialistas. Y eso no se prepara en un año, ni en 2, ni en 3. ¿Y por qué necesitamos preparar especialistas? Porque no puede ser que haya algo grave al extranjero. Las emergencias de Bolivia no se puede llamar Argentina, Brasil o Estados Unidos. Pero no basta con eso. ¿Qué necesitamos? Trabajar los cuidados paliativos, ¿no? Porque hoy no solo es atender cuando se enferma, es también que viene la muerte. Pero ¿cómo tenemos el mundo de la discapacidad? Lamentable. Y el mundo de la salud mental. También. Y vamos a la ley del cáncer. La ley del cáncer es muy positiva, pero la ley del cáncer no está reglamentada y no está debidamente financiada, ¿no? Si no tenemos este 10%, no lo podemos hacer. El SUS es una bendición, pero el SUS, como cualquier proyecto, no se puede presentar por un tema coyuntural, rápido, sin un consenso con todos, ¿no? Sin ver que un proyecto, como lo queramos llamar, como el SUS, cada vez va a demandar más servicios, lo cual es normal, porque queremos que todos los bolivianos tengan acceso. Hemos estado viviendo años durante casi el 60% no tenía un seguro. Entonces necesitamos también el 10%. Pero en Bolivia tenemos realidades como esta. Somos el único país del mundo, de América del Sur, que no hace, por ejemplo, trasplante de médula ósea. Que es un problema. Claro. ¿Qué le decimos a una mamá de que su hijo tiene 14, 5, 15 años, que tiene leucemia, que ya en su última tratativa necesita un trasplante? No, papá, mamá, en Bolivia no hay. Le ponemos sangre, le ponemos el plasma, le ponemos las plaquetas y la muerte. ¿O cuál es la otra alternativa? Tienen que buscar no menos de $80.000 para empezar y marchar al extranjero. ¿Por qué tenemos que ser el único país? Pero mírense ustedes, tenemos los profesionales preparados, especialistas, la Sociedad de Hematología, tenemos todos los aparatos, todos, ¿no? No hay una voluntad política. Por eso el 10%, permítame que insista, que es toda una
cosmovisión, y que nos implica una responsabilidad, porque ojo, donde hay recursos tiene que haber respuesta, responsabilidad, control. Hay que llegar a corrupción cero. Una excelente fiscalización. Y en medio de esto habría que comenzar con algo que habíamos insistido en el gobierno anterior y no se ha podido realizar: una encuesta sobre el estado de salud de los bolivianos. Claro. ¿Cuántos enfermos renales tenemos? ¿Cuántos con problemas de presión alta? ¿Cuántos con este problema de que necesitan trasplantes? Personas con cáncer, personas con diabetes. Hay diferentes sectores del país que se encuentran hoy desatendidos totalmente. Sí, sí. Por eso, al igual que en una enfermedad, lo primero es el diagnóstico. Y en el sistema de salud, hacer un diagnóstico. Y esto es bueno porque, permítame algo que puede ser curioso, pero mire, la salud es muy barata. ¿Cómo que barata? Gratis. ¿Dónde? Porque es muy caro la enfermedad. Ah, bueno, sí. Es cierto, hay que saber cuidarse, ¿no? Hay que saber cuidarse, evitar evidentemente enfermarse, pero ¿qué hacer con las... ¿Me permite un dato histórico? Se están riendo aquí en controles. En el 1702, Bernardino Ramazzini era un médico que trabajaba con los mineros en Italia, y él acuñó esa famosa frase: más vale prevenir que curar. Bernardino Ramazzini, en 1702. Y él escribió una frase que es muy llamativa. Dice: yo sueño con que haya un día en que a los médicos no se les pague por atender a los enfermos, sino a los sanos. Por eso esta visión, este diagnóstico tiene que empezar por este punto fundamental. Y además, ¿por qué tenemos que insistir en un proyecto de 10%? Porque pensemos las dos grandes fuerzas que nunca las podemos olvidar: salud y educación. Díganme, ¿se puede enviar a un niño enfermo a la escuela? No ¿Podemos mandar a una mamá enferma a hacer sus tareas? ¿A un trabajador enfermo? Sin salud no hay inversión, sin salud no hay progreso. Incluso le digo más: sin salud no hay paz. Fíjese cuántos conflictos y agresivos ha vivido Bolivia por el asunto de la salud. Por eso es muy importante que lo demos como prioridad. Nuestro proyecto va a insistir en que salud se declare sector prioritario. Por eso necesitamos los informes de los ministros. A ver, háblales directamente a esos ministros que todavía no han hecho este informe. ¿Quiénes tienen que ser? Pero antes le quiero hacer a usted una pregunta. A ver, diga, pero yo no me tomé el pelo. Me permite, ¿no? Sí, sí, sin tomarme el pelo. Por favor, padre. No, se lo digo porque esta frase se la dije a la presidenta esta mañana, ¿no? Porque me dice educación y salud a veces, y le dice: ¡ay, se la voy a copiar, padre! Bueno, ¿sabe usted quién escribió técnicamente el proyecto 10% para la salud? Dígalo. El ministro de Economía, Parada. Oscar Parada. Entonces, ¿cómo puede ser que el ministro que lo ha hecho, ¿no? Tenemos el ministro de Salud, que ha hecho tantas declaraciones. La presidenta ya ha dicho 10% en mi gobierno. Entonces, ¿cómo podemos entender el pueblo boliviano que no se haga un informe y que siga adelante cuando todos lo quieren aprobar? Y miren que tenemos una bendición, ¿eh? El 100% de los diputados y senadores, el 100%, ya los hemos seguido, todos van a decir que sí. ¿No? Ya nos han confirmado que sí. Y hemos recalcado que esto no tiene ideología política, ¿no? Y por cierto, ya quiero aprovechar, como va a haber campañas electorales, yo le quiero pedir a los señores candidatos y candidatas que por favor no hagan política con la enfermedad de la gente de Bolivia. No hagan política a costa de los enfermos, del cáncer de la gente, de los que necesitan un trasplante, porque eso es inmoral. No se puede hacer política con la salud, pero debemos tener una buena política de salud, ¿no? Por eso es muy importante que este proyecto esté aprobado antes de que empiece la carrera, ¿no?, normal de las candidaturas y de las propuestas, ¿no? Pero por favor, no utilicen a los enfermos para sus intereses particulares. Este es un proyecto que no tiene ideología política, no tiene color de necesidad. Y por eso, señor ministro, la plata del país no es de usted,
es de todos los ciudadanos, ¿no? Y pedimos que hagan ese informe para que siga su curso, porque Bolivia lo está necesitando, ¿no? Y tenemos que insistir porque muchas personas dicen, pero padre, ¿no está ya aprobado la ley con la palabra del presidente? No, eso es que su gobierno se va a dar un 10%. Pero ¿cuál es nuestro temor? Y me va a permitir. Mire, desde 2015 hubo un ministro de Economía. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué dijo el ministro de Economía del país? ¿Pero cómo? Si ya tenemos un 11,5. Y no había tal 11,5. Sí. A ver, y yo les digo a ustedes, queridos bolivianos y bolivianas, ¿no? ¿Cómo va a haber un 11,5 en el 2015 si en el 2020, hoy día, ¿no?, queremos llegar al 10 y estamos en 6,7? Y bueno, ¿cuál es nuestro temor? Que venga otro ministro de Economía y que nos diga, no, ya hay un 11,5 o no hay plata. Por eso es que usted quiere que este proyecto de ley sea una ley vinculante, claro, para todos los gobiernos. Los bolivianos. Y ojo, es nunca menos de un 10% y según las necesidades. ¿Qué quiere decir? Que como va a aumentar la población, ojo, y el envejecimiento también, ¿no? Y va a haber más demanda de salud. Por ejemplo, hace 20 años, ¿quién pedía una resonancia? ¿Qué médico? Entonces, es no menos de 10 y según las necesidades. Así que lo lógico es que después sea un 11, vayamos a un 12, ¿eh? Porque eso nos va a dar calidad de vida. Por eso necesitamos esta ley 10% para la salud. Así es que, señores ministros, hagan su trabajo, porque no solamente es para beneficio del padre Mateo, de quien les está hablando, es para beneficio absolutamente de toda la población boliviana. De una vez que se puede ejecutar ese porcentaje, porque realmente hemos fallado como país en esta demanda que es la atención de la salud en Bolivia. Gracias por haber venido. Y no le llama a usted la atención que tenga que ser un extranjero, que hace 5 años que no vive en Bolivia, quien tiene que estar insistiendo en el 10%. No, pero gracias. Bueno, y una cosita, este es un libro notariado. Tenemos 150 libros notariados, porque recuerdan que empezamos a recoger firmas. Tenemos 102.207 firmas, incluida la del ministro de Economía, la de la presidente, ¿no? 102.000 bolivianos hace 5 años dijeron queremos el 10% para la salud. Por eso que se tenga en cuenta este pedido. Pero también somos claros. Aquí nosotros no tenemos ningún interés económico. Al revés, nos cuesta mucho dinero mantener esto, porque hay que viajar al día, ¿no? Pero si no llega ese informe, volveremos a pedir al pueblo boliviano sus firmas para que realmente los ministros de este gobierno se den por aludidos, lo cual no cabe en nuestra mente cuando la presidenta del Estado ya les ha pedido, ¿no?, el 10%. Al igual que usted, nosotros tampoco lo entendemos. Gracias por haber venido, padre. Un gusto haber hablado con usted. Deme la manito. Que le vaya muy bien. Y ahí, nos vamos con eso. Este es el pedido para toda la población. El 10% para el sector de salud.